Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este webinar gratuito organizado por Rense, Soluciones Integrales para tu Renta. El día de hoy tocaremos el tópico de los contratos de fideicomiso, con la perspectiva jurídica y práctica para el sector del desarrollo y corretaje inmobiliario. Por causas de enorme fuerza mayor, la licenciada Daniela Salto Martínez no podrá acompañarnos el día de hoy. Así que la exposición del tema será conducida enteramente por el licenciado Denis Montoya, por lo que comenzamos por exponer su resumen curricular. El licenciado Montoya es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, titulado como licenciado en Derecho. En su preparación académica adicional se encuentra en la maestría en Derecho Empresarial en la Universidad Anáhuac, la cual está actualmente cursando. Además, cuenta con un curso avanzado de derechos de autor y conexos ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Cuenta también con un diplomado en Derecho Corporativo impartido por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, así como otros estudios en materias relacionadas. En su trayectoria profesional, destaca su participación como coordinador del jurídico del Club de Fútbol Profesional Gallos Blancos de Querétaro durante los años 2011 a 2013. Actualmente se desempeña como director jurídico de Grupo Alterra, una desarrolladora de parques industriales y comerciales con sede en Querétaro. Es abogado corporativo litigante y es socio fundador de Rense Soluciones Integrales para tu Renta, que ofrece servicios de asesoría y representación en arrendamiento, así como pólizas de renta. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al disertante y referimos a todo nuestro público que pueden formular todas sus preguntas mediante esta sesión en Zoom usando el chat o mediante las redes sociales de Rense, en las cuales vamos a transmitir este webinar. Una vez se haya finalizado, vamos a publicar el video y al finalizar la sesión abriremos un espacio para resolver todas las preguntas posibles, las cuales se emitirán en grupos de 3 preguntas para lograr maximizar el tiempo. Gracias y cedemos el micrófono al licenciado Denis Montoya. Ok, muchísimas gracias, licenciada Melissa. Buenas tardes a todos. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Vamos a platicar hoy a petición de nuestros amigos de las diferentes desarrolladoras y corredores inmobiliarios de los contratos de fideicomiso, para lo cual expongo a continuación lo que va a ser el índice del día de hoy. Vamos a hablar primero de los convenios y contratos en su perspectiva general. Como el contrato de fideicomiso es un contrato, valga la redundancia, tenemos que conocer un poquito de los antecedentes de qué son los convenios y los contratos y cuáles son como las características principales de estos para poder entender qué hace un fideicomiso. Después vamos a hablar de las generalidades de esta figura jurídica y vamos a especializarnos en el fideicomiso inmobiliario, ya que como verán dentro de este webinar hay muchos tipos de fideicomisos, pero hoy nos vamos a enfocar en el que tiene que ver con los bienes inmuebles. Y finalmente vamos a tratar los efectos fiscales del fideicomiso para que las personas que nos acompañen el día de hoy tengan más o menos una noción de cuál es la parte tributaria en este tipo de contratos. Finalmente dejaremos un espacio de preguntas para poder resolver todas sus inquietudes. Dado que estamos teniendo un poquito de problemas con la publicación en redes sociales, pueden mandarnos sus preguntas mediante WhatsApp y la licenciada Melissa las compilará para responderlas al final. A nosotros en nuestras pláticas en webinar nos gusta ser muy relajados, nos gusta que la gente esté interesada y aunque vamos a ver conceptos técnicos, vamos a hacer todo lo posible porque esta plática sea muy amena. Entonces les pido por favor que se relajen y pues vamos a platicar y pasar un buen rato. Empezamos con el tema de los convenios y los contratos. Para entenderlos hay que remitirnos a la legislación aplicable, que es el Código Civil. El Código Civil Federal establece que un convenio es el acuerdo de 2 o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. También establece que los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Y los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos en los que reviste una forma establecida por la ley. Entonces, en resumidas cuentas, encontramos que entre los convenios y los contratos hay 4 elementos que los componen: crear obligaciones, transmitir obligaciones, modificarlas o extinguirlas. Y los convenios, en términos de ley,
pueden hacer más cosas que los contratos. Los contratos únicamente crean y transmiten, pero los convenios crean, transmiten, modifican y extinguen. Es decir, los contratos son convenios específicos. Cuando hablamos de un convenio de colaboración, un convenio de corretaje, un convenio de confidencialidad, al utilizar convenio estamos utilizando la figura contractual más amplia. Ahora, ¿qué pasa si uno realiza un convenio de modificación? Bueno, pues está cumpliendo con la norma, pero si al documento le llamáramos contrato de modificación, aunque no sería técnicamente correcto porque los contratos no modifican las obligaciones, no sería ilegal. Esta es una situación de técnica jurídica, pero si llegásemos a tener dudas de si el documento se llama convenio o contrato, la sugerencia más fácil es llamémosle siempre convenio. Continuando, el artículo anterior establecía que los contratos se perfeccionan por el consentimiento a menos de que revista formas expresadas por la ley. ¿Qué son esas formas? Para que los contratos sean válidos, y es decir, sean exigibles a las otras personas, hay 3 fuentes de información que deben de cumplir. La primera es la forma. Hay contratos que pueden ser orales. Cuando ustedes van al Oxxo y compran un refresco y unas papitas, entablan un contrato de compraventa, pero difícilmente el Oxxo podría operar si estuviera firmando documentos por escrito con cada comensal, por lo cual hay contratos que les reviste la formalidad oral. Hay algunos que les obliga la formalidad escrita, como los contratos en los que se crean obligaciones y derechos sobre bienes inmuebles, y lo vamos a ver más adelante. A veces hay contratos que para ser válidos se exige que sean ante fedatario público, es decir, ante notario y en ocasiones ante corredor público, que el corredor público es una especie de notario, pero para la parte mercantil, que tiene atribuciones un poquito más limitadas que los notarios. Algunos instrumentos deben estar inscritos ante el registro público. Ahorita vamos a hablar qué es el registro público, y algunos deben de tener presencia de testigos. Lo de los testigos varía en cada legislación, porque recuerden que cada estado tiene su propio código civil, pero nosotros en nuestra experiencia hemos visto instrumentos donde una de las formalidades es que haya personas que atestiguen que se celebraron. El otro tema es el consentimiento, que es decir, la voluntad expresa de que sí quiero entablar esa relación jurídica. Hay 3 tipos de consentimientos: expreso, donde no queda ninguna duda de que yo manifesté mi interés; el tácito, que si bien es cierto no hay una expresión como tal, las partes realizan acciones que se permite interpretar sin ninguna duda que están entablando la relación jurídica. Por ejemplo, si ahorita si tenemos una persona A y una persona B, mediante la cual la A le entrega la posesión de un bien acá y la persona B le entrega una suma en efectivo, aunque no hayan establecido que hay una compraventa, se presume que hay una compraventa porque hubo el intercambio de cosa y dinero. Entonces, si se reúnen esos elementos donde no queda duda que aunque no esté por escrito, eso era lo que querían hacer las partes, el consentimiento es tácito y por ende es válido. Y por último, la ratificación, que implica cuando a veces no tenemos el consentimiento expreso, pero tenemos la intención, digamos, que expresarlo posteriormente para no dejar dudas y no entrar en temas de que sí es tácito. Entonces, el acto jurídico se ratifica y por ende es válido. Y por último, tenemos lo que es la capacidad. ¿Qué es la capacidad? La facultad que tiene una persona de celebrar actos que tengan consecuencias de derecho. Dicho básicamente, quien tiene capacidad de contratar. Ustedes saben que las personas que son menores de edad no tienen capacidad de contratar. No pueden celebrar actos jurídicos que tengan efectos hasta que cumplan la mayoría de edad o sean representados por quienes sí tienen la capacidad de celebrar contratos, que son sus tutores o quien ostenta la patria potestad. Y por último, la representación. Ahí dice ratificación, eso hay que omitirlo. La representación implica que nosotros podemos realizar actos a nombre de terceros o terceros pueden realizar actos a nombre de nosotros. Entonces, en resumen, si cumplimos con la forma, el consentimiento y la capacidad en una relación jurídica, esta relación jurídica debe de alcanzar la perfección. Ese es un concepto que tenemos que tener muy en claro, porque la perfección contractual es algo que nos va a ser de mucha utilidad cuando hablemos de fideicomisos. Y les vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar de un caso hipotético en el cual el acto es una compraventa de un bien inmueble. Entonces, la ley nos dice que debe de haber formalidades de ley, pero primero vamos a ver el caso en concreto. Digamos que el caballero de nombre Juan
entabla una negociación con la señorita de nombre Rosa, mediante la cual Juan está interesado en vender la propiedad, una propiedad inmueble, y Rosa está interesado en pagar una cantidad de dinero por ella. Entonces tenemos una compraventa de inmuebles, tan fácil como es. La ley nos dice que las compraventas de inmuebles revisten 4 formalidades para que sean válidas. Una es que tiene que estar por escrito. Un bien inmueble no se puede se puede comprar de forma oral. 2, tiene que estar consentido, o sea, tiene que haber, no puede haber, difícilmente puede haber una compraventa de un inmueble de forma tácita, tiene que estar expresado con la firma de las personas. Tercera cualidad, tiene que estar ante notario público, que está representado con esta plumita, es decir, es un acto de tal importancia que tiene que haber un fedatario que lo valide. Y 4, que está representado con este librito, tiene que estar inscrito en el registro público. Entonces, estas 4 formalidades son para todas las ocasiones donde hay compraventas de inmuebles, en el 99.9% de los códigos civiles de este país. Entonces, ¿qué pasa si sí las cumplimos? Pues entonces obtenemos un acto perfecto, y los actos perfectos son oponibles a terceros. ¿Y qué significa esto? Significa que Juan accedió, tenía la propiedad de un inmueble y accedió a entregárselo a alguien más por una suma de dinero. Pero ¿qué tal si Juan tiene un acreedor? Vamos a llamarle Luis, que es el sujeto de azul. Juan le debe dinero a Luis, por ende Luis es su acreedor, y Luis está interesado para garantizar su deuda o cobrarse su deuda en la casa que era de Juan. Entonces digamos que ahí le echa el ojo. Si la operación entre Rosa y Juan es perfecta y es oponible a terceros porque se cumplieron las 4 formalidades que vienen en los códigos civiles, entonces Rosa está protegida, porque la operación, aunque Luis no fue parte de ella, Luis está obligado a respetarla porque la operación es perfecta. Entonces, eso significa que sea oponible a terceros. Personas que no hayan estado en la interacción, porque esto fue entre Juan y Rosa, están obligados a respetar los efectos de esa interacción. Y eso se logra en el caso de los inmuebles, cumpliendo estos 4 requisitos. Bien, entonces, cuando hablamos del registro público, el nombre completo de la institución es Registro Público de la Propiedad, y en algunos estados también del comercio. Y básicamente, según el 2168, y este es del Código Civil de Mérida, establece que es la institución jurídica de Yucatán, perdón, es la institución jurídica cuya finalidad consiste en dar seguridad mediante la publicidad de actos jurídicos y convenios que realizan las personas. Se le llama registro público porque literal es un espacio público. Cualquier persona, dice el 2171, puede enterarse de las inscripciones o anotaciones existentes en los sistemas de inscripción en el registro público. Por eso es muy normal que cuando vamos a entablar una operación de compraventa de inmueble, pidamos una constancia de propiedad o un certificado de libertad de gravámenes, el cual lo puede solicitar cualquier persona, inclusive una persona que no tenga una relación directa con la operación que se quiere relevar, porque el propósito del registro público es que toda la gente sepa cómo está organizada la propiedad inmueble en el estado. Entonces, el registro público adquiere un carácter de defensa fundamental para las operaciones inmobiliarias, y ahorita les vamos a explicar con un ejemplo por qué. Hablamos de la oponibilidad a terceros de los actos perfectos. Y hablábamos de que Juan y Rosita entablaron una operación de compraventa de inmuebles. Vamos a manejar 2 escenarios y ustedes se van a dar cuenta de la importancia de cumplir las formalidades para que los actos sean perfectos. En el primer escenario, entre Juan y Rosita, le vamos a llamar, hay un contrato de compraventa. Recuerden que estamos hablando de un inmueble, es un contrato que está firmado, por ende el consentimiento no es tácito, es expreso, se elevó ante notario público, se cumplieron las formalidades de ley, por ende se tiró una escritura de esa compraventa y se inscribió en el registro público. En este caso se cumplieron todas las formalidades de ley, y lo que produce es que cuando llegue Luis, el acreedor, o puede ser la esposa, o puede ser un hijo, o puede ser un tercero. No necesariamente tiene que ser acreedor. Es simplemente una persona que no está en la interacción. Si se cumplieron esas formalidades de ley, la propiedad está protegida, porque el registro público es quien determina quién es el dueño del bien para los efectos registrales. Por ende, aunque Luis intentara embargar, demandar, adjudicarse, hacer acciones para él hacerse poseedor del bien, no podría hacerlo porque la protección está en registro público y pues se quedaría, digamos que se quedaría llorando. Ahora, ese es en el caso en el que cumplimos las formalidades,
puede haber otros casos. Digamos que entre Juan y Rosita sí determinaron hacer una operación de compraventa, pero y seguramente ustedes lo han visto, hay ocasiones en las que las personas dicen, oye, es que como tengo un crédito Infonavit, o es que todavía está a nombre de mi papá, y una serie de cosas, dicen, te doy un poder. Seguramente han escuchado de los poderes de dominio que confieren las personas cuando quieren entablar relaciones, y lo firmamos. Hasta ahí está bien, pero no significa que el proceso esté terminado. Si nos echamos a dormir y no cumplimos los pasos de protocolizarlo, inscribirlo en registro público, aunque Rosita haya pagado el dinero, la propiedad todavía no es perfecta y por ende Luis no está obligado a respetarla. Así que Luis podría hacer un trato con Juan, o ni siquiera un trato. Luis podría embargar a Juan, demandarle que le debe un dinero y solicitar a un juez que inscriba en registro público el embargo. Y entonces, si Luis cumple con hacerlo por escrito, tener el consentimiento, elevar la escritura pública y inscribirlo en el registro público, la protección es para Luis. Por eso el escudo ya es azul, no es negro. Porque Luis sí cumplió las formalidades de ley para hacerse de la propiedad, por la razón que ustedes quieran. Entonces, quien se queda chiflando en la loma es Rosita. El punto toral aquí es que la única manera de que las operaciones inmobiliarias estén blindadas y no pueda llegar un tercero a intentar tumbárnoslas es cumplir el protocolo completo, las formalidades de ley, que les repito son 4. Aquí en el argot jurídico inmobiliario, siempre, básicamente lo que le decimos a nuestros clientes es, camarón que se duerme termina en el asador. Es un tema de, puedes tener mucha confianza con la persona y creerle que lo va a resolver, lo que ustedes quieran y manden. Pero el punto es, si no hacemos los pasos completos en las operaciones inmobiliarias, esas operaciones no son perfectas. Y al no ser perfectas, no son oponibles a terceros y por ende puede llegar alguien más y comernos el plato. Eso es lo que quiero que platiquemos de los convenios y los contratos. La verdad es que en el sistema mexicano hay miles de opciones contractuales. Ahorita nos vamos a enfocar en las inmobiliarias porque es el propósito de esta plática, pero en resumen, los contratos para que las operaciones inmobiliarias tienen que cumplirse en el 100% de las ocasiones para que sean defendibles. Ahora vamos a hablar de las generalidades del fideicomiso y del fideicomiso inmobiliario, y tiene mucha relevancia lo que acabamos de comentar por el tipo de fideicomiso que vamos a estudiar. Entonces, lo primero, vamos a hablar de los fideicomisos en el derecho mexicano. El derecho mexicano está dividido la teoría nos dice, la teoría más aceptada nos dice que está dividido en 3 fuentes, que es el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Una pequeña introducción a cada uno. El derecho público es en el que convive el Estado con los particulares. Como ven aquí los ejemplos: administrativo, fiscal, amparo, penal, antilavado, financiero, etc. El derecho privado, como su nombre lo sugiere, es en el que las interacciones son únicamente entre particulares, y conocemos estas materias y muchas otras. O sea, esta tabla está corta contra lo que podemos encontrar de materias de derecho. Y finalmente, el derecho social es en el que, si bien es cierto, las personas son particulares, se entiende o se asume por la ley que una de ellas está en una posición vulnerable. Por ejemplo, en el derecho laboral, el trabajador es visto como una posición, una parte vulnerable contra el patrón, porque se asume en la ley que el trabajador es ignorante, no conoce sus derechos, está en una posición de riesgo en comparación con el patrón. Que sea cierto, a pleno siglo XXI es otra historia, pero la norma sigue dando esa presunción. Igual en el derecho ambiental, la parte vulnerable es el ecosistema; en el derecho agrario, la parte vulnerable es el ejidatario; y en el derecho familiar, la parte vulnerable son los menores o las parejas que han sufrido violencia. No todo el mundo computa con que el derecho familiar es social, pero yo digo que sí, y para efectos de esta plática digamos que lo es. Ahora, los que están marcados en gris son materias de las 3 ramas del derecho que tienen impacto en los fideicomisos, o sea que los fideicomisos conviven con ellos, porque los fideicomisos no son para todo. Y los recalco porque los vamos a tratar más adelante. ¿Qué es un fideicomiso? Primero vamos a decir qué es. Primero es una operación de crédito. ¿Y qué significa esto? Que es una relación jurídica enteramente mercantil
que está regulada por una ley especializada y esa ley se llama Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces la ley dice, el fideicomiso como otros contratos es una operación de crédito, pero también es un acuerdo de voluntades, por ende es un contrato. En ocasiones es una ficción jurídica. Más adelante vamos a platicar qué son las ficciones jurídicas y por qué son tan importantes en nuestra legislación mexicana. Pero básicamente el fideicomiso es un acto mediante el cual te separas de tu patrimonio para custodiarlo de alguna forma. Y ahorita vamos a platicar por qué. Ahora, ¿qué no es el fideicomiso? El fideicomiso no es una empresa. No está equiparado como si fuera una persona moral. Vamos a llamarle la empresa SADCB. No es una persona moral, es una figura contractual. Y tampoco es la panacea del derecho inmobiliario. Es una herramienta muy útil, pero como ella hay un catálogo de herramientas y el fideicomiso es una de ellas. Para entender qué dice qué es un fideicomiso ya en sentido más estricto, lo conveniente es remitirnos a la ley, en la cual el artículo 381 de la Ley General de Títulos establece que en virtud del fideicomiso, el fideicomitente, esa es una persona, ahorita vamos a identificar todas las personas que están en esta definición. El fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o titularidad de uno o más bienes o derechos, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria. Ahorita les va a hacer un poquito más de sentido. También establece la ley que pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capacidad necesaria para recibir el provecho del fideicomiso. Entonces, básicamente encontramos 4 elementos en la definición legal del fideicomiso. El fideicomitente es el primero, el fideicomisario es el segundo, la fiduciaria es el tercero y el cuarto, el patrimonio fideicomitido. Por eso vienen así con los colores del subrayado. Ahorita los vamos a desarrollar. Vamos a hablar, ¿qué es el fideicomitente? El fideicomitente es el otorgante, es el que tiene un patrimonio y lo destina para un fin determinado. Dado que como ustedes saben, el español es una lengua romance y viene del latín, en el derecho mexicano, el latín sigue teniendo una participación muy importante. Los abogados que estudiaron antes de nosotros eran doctos en latín. A nosotros, en mi generación, todavía conocemos algo de latín y nos sirve para entender, podernos estar familiarizados con esos conceptos. Por eso viene la raíz al final de la palabra, viene subrayado, porque el fideicomitente es el otorgante. Apréndanse, siempre que tengan dudas de, oye, ¿es arrendador o arrendatario? ¿Es comodante o comodatario? ¿Cuál es cuál? Hay que remitirnos a la raíz latina. Y los que terminan en ante o tente o ente, que es un participio activo, son los que otorgan. Y por el otro lado está el fideicomisario, que es el beneficiario. Todas las palabras que terminen en sario, que sean de raíz latina jurídica, equivalen a la misma persona. Como arrendatario es el que recibe el bien. Como datario es el que se aprovecha del fideicomiso. Usuario es el que usa. Destinatario es al que se le destina. Entonces, si ven, la raíz latina siempre nos va a ayudar a entender cuál es cuál. No se la memoricen. Simplemente si alguien dice, es que es el fideicomisario, sario beneficiario. Entonces es el que se beneficia. Y así les va esa herramienta. Yo me la aprendí en la escuela y nunca, después de 15 años de trabajo, nunca la he dejado de usar. Y en contrario sentido, como les decía, el tente es el que otorga. En este caso es el fideicomitente. Entonces ya tenemos 2 elementos en el fideicomiso. Una persona que tiene un patrimonio y lo otorga y una persona que se va a beneficiar de ese patrimonio. Pero faltan más elementos. El tercero es la fiduciaria. ¿Qué es una fiduciaria? Es una institución autorizada para llevar a cabo fideicomisos, porque aunque el fideicomiso es un contrato, no todos pueden ser fiduciarios. ¿Quiénes sí pueden ser fiduciarios? El artículo 385 de la misma ley dice que solo las instituciones fiduciarias expresamente autorizadas por la ley. ¿Y cuáles son esas? El Banco de México emitió en el 2006 una circular donde dice que las instituciones de crédito, las casas de bolsa, las instituciones de seguros, las instituciones de fianzas, las OFOLES y las financieras rurales pueden hacer fideicomisos. Si no conocen todas, no se preocupen, yo tampoco, pero el punto es, son instituciones del sector bancario las que pueden ser fiduciarias en un fideicomiso.
Y por último tenemos el patrimonio fideicomitido. Se le dice fideicomitido porque está incorporado a un fideicomiso, que puede ser dinero, pueden ser bienes, pueden ser valores, pueden ser derechos. Ahorita vamos a hablar más adelante de qué no se puede meter en un fideicomiso, pero básicamente lo que dice la ley es todo lo que no sea un derecho personal y sea comercial y esté en el mercado, se puede aportar a un fideicomiso. Entonces, vamos a tener siempre presentes nuestros 4 elementos: fideicomitente, fideicomitario, fiduciaria, y patrimonio. Y los colores los vamos a dejar para que nos ayuden a identificar visualmente qué hace quién. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo. Imaginemos a la señorita Lupita. Lupita tiene un título de propiedad que está representado con este documento. Ese título de propiedad puede ser un título de dominio pleno de origen ejidal, una escritura pública, una sentencia judicial u otros documentos. El punto es de que Lupita tiene un papel con efectos jurídicos que dice que ella es dueña de 10 hectáreas en donde quiera, en Mérida. Entonces, ella tiene un título de propiedad. Un día la aborda el licenciado Denis. Me voy a poner yo el saco esta ocasión. Y el licenciado Denis le dice a Lupita: oiga, señorita Lupita, fíjese que yo trabajo para una desarrolladora, o yo soy un desarrollador, y tenemos las ideas, la planeación y el dinero para producir, porque nos interesa en su propiedad hacer un desarrollo turístico. Que ese es el gran esquema de fideicomiso, sobre todo en zonas costeras. Entonces, Lupita, que tiene un título, y Denis, que que trabaja para una empresa donde tienen el know-how y el dinero, quieren entablar una relación comercial. Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para que se pueda hacer este desarrollo turístico? Hay un par de ideas, vamos a explorar algunas. La primera, como ya decíamos, Lupita tiene un título de propiedad que está a su nombre, y está Denis en la empresa SADCB, que es vamos a llamarle la desarrolladora SA. Una de las cosas que se podrían hacer, y es legal, es que Lupita le traslade el dominio del inmueble a la empresa, a la desarrolladora SA, para que la desarrolladora pueda destinar sus recursos materiales e intelectuales en el desarrollo, y entonces haya por consecuencia la creación de un hotel. Y las partes pueden pactar que una vez que el hotel genere rendimientos, se le va a pagar a Lupita, y de ser fideicomitente se va a convertir en beneficiario de la operación. Pero Lupita, que no conoce de estos temas, porque esta tierra se la dejó su abuelita, en paz descanse, consulta con un abogado y el abogado le dice: no estoy seguro, no me parece buena opción. Y la razón es muy simple: porque te estás desprendiendo de tu propiedad. O sea, por más que la empresa diga y haga y deshaga, quiera pretender hacer, lo importante es que tú tenías un título de propiedad a tu nombre. Ay, no sé por qué no puedo dibujar. Y ya no lo tienes. Entonces, por más que te digan por escrito y ante notario que se comprometen a pagarte, pueden no hacerlo. Y entonces, el dinero que te prometieron puede que nunca llegue. Entonces, el abogado dice: no me encanta la operación, vamos a buscar otra alternativa. Bueno, otra alternativa es que Lupita se quede con su título de propiedad, pero sea la empresa, con su conocimiento y su capital, la que lo inyecte al desarrollo sin ser dueños. Establecen una interacción mediante la cual Lupita se compromete a otorgar todas las facilidades para que la desarrolladora haga el mentado hotel. Pero ahora el riesgo está del otro lado, y efectivamente, y cuando se vende el hotel y se genere, se le paga a la desarrolladora y la desarrolladora se vuelve beneficiario. Pero la desarrolladora va con su jurídico y su jurídico dice: el riesgo es el mismo, lo único ahora es que está invertido, porque tu empresa vas a destinar tiempo, capital humano, financiero y de muchas otras naturalezas en un desarrollo que no está a tu nombre. Entonces, ¿qué pasa si la persona se rehúsa? Vas a tener que demandar e iniciar acciones judiciales, te vas a meter en pleitos. Entonces, no compres pleitos, no me gusta la interacción. Esas son dos opciones. No digo que no se puedan hacer, hay quien sí las hace, pero como podrán haber observado, el riesgo es enorme, porque el riesgo
es tanto del patrimonio como de la inversión, y los dos pueden valer lo mismo, porque ahí está la tierra, pero ¿quién le va a meter el dinero para desarrollarla? Entonces, vienen a Rense y Rense les dice, haz un fideicomiso inmobiliario. ¿En qué consiste? Ustedes dos, en calidad de fideicomitentes, van a aportar todo lo que sea necesario, la tierra, el know-how, la planeación y el dinero, a un tercero, que es una institución fiduciaria, que es una institución autorizada por la ley, debidamente regulada, o sea, no son enchiladas, y con personal que sabe de fideicomisos. Y ellos van a ser los que van a supervisar que el proyecto para el que se está aportando la tierra y el capital se lleve a cabo. Por eso vienen con naranja, porque es el patrimonio fideicomitido. Y una vez que el proyecto, con la supervisión de los rojitos, esté ejecutado y genere beneficios, entonces se le paga a Lupita, se le paga a la desarrolladora y los dos al mismo tiempo se convierten en beneficiarios del dinero. Eso es un fideicomiso. Básicamente ese es un fideicomiso y en específico ese es un fideicomiso inmobiliario. Entonces los abogados dicen, perfecto, qué buen instrumento, está regulado por la ley, vamos a hacerlo. Básicamente lo que hace la fiduciaria es dar confianza. Fideicomiso viene de la raíz latina fidus, que significa confiable o leal, y comiso, que significa de la raíz latina comisorium, que significa acuerdo o entrega. Básicamente, en la raíz, la tradición anglosajona, al fideicomiso le llaman trust, que ustedes saben que significa confiar. Entonces, un fideicomiso es eso, es confiarle tu patrimonio a alguien más para lograr un fin determinado. Y ojo, el patrimonio no solo es la tierra, el dinero y las invenciones también son parte de ese patrimonio y por eso están todos en color naranja, porque es patrimonio que tú tenías y se lo vas a aportar a alguien más para que te lo cuide y se logre el objetivo que tú quieres. Entonces, con eso les vamos a dar nuestra definición de fideicomiso, porque si bien la Ley General de Títulos es muy técnica respecto al concepto y no te da una definición como en específico, y nosotros les compartimos esta. Un fideicomiso es una operación de crédito mediante la cual, por medio de un acuerdo de voluntades, una persona denominada fideicomitente, que recuerden es el azul, dispone de su patrimonio de cualquier naturaleza que no sea estrictamente personal y lo destina a un fin determinado. Ahorita hablamos de que es un patrimonio estrictamente personal y lo destina a un fin determinado, entregándolo a una institución fiduciaria, que son los rojos, autorizada por la ley. Los productos o beneficios de los bienes fideicomitidos serán aprovechados por los, ahí no es fiduciarios, es fideicomisarios, si es que estos son señalados. Porque esto es importante porque a veces en los fideicomisos no necesariamente tiene que haber un fideicomisario para que haya un fideicomiso. Ahorita les voy a dar unos ejemplos. Las personas relacionadas con el fideicomiso adquieren derechos sobre este, y ahorita vamos a ahondar en ese tema. Y los fideicomitentes también pueden ser fideicomisarios. En el caso de Lupita y de la desarrolladora, ambos tienen una doble calidad. Son fideicomitentes y por ende son de color azul porque aportan patrimonio, y también son fideicomisarios porque se benefician del patrimonio. Obviamente Lupita va a dejar su tierra, va a decir sí la aporto, pero pues quiero que me paguen, y la desarrolladora va a decir sí le inyecto porque quiero hacer negocio. Entonces los dos tienen un beneficio y por ende los dos son tanto fideicomitentes tanto como fideicomisarios. Ahora, la regla no siempre es así. Hay fideicomisos en los que el fideicomitente no necesariamente es un fideicomisario, y vamos a ver un par de ejemplos. ¿Qué sí y qué no se puede aportar a un fideicomiso? ¿Qué sí? Toda clase de bienes y derechos, inmuebles y muebles, derechos sobre marcas, patentes, invenciones, derechos de autor o cualquier otro tema o cualquier otro de propiedad intelectual, el diseño y el know-how. Sí es válido que una desarrolladora diga, tú vas a poner la tierra y yo voy a poner el dinero y además voy a poner el intelecto porque yo voy a diseñar el hotel. Eso es parte del fideicomiso y puede ser aportado. También se pueden aportar instrumentos y herramientas como por ejemplo la maquinaria,
y cosas fungibles, que las cosas fungibles son las cosas que están en el mercado, que se pueden comercializar. Ahora, ¿qué no se puede? Derechos estrictamente personales. ¿Y cuál es la gran característica de los derechos estrictamente personales? En la doctrina tradicional que viene desde el derecho romano, hay dos tipos de derechos. Los reales, que son los de las cosas, como ostentar la propiedad, como una hipoteca, como una renta, y los derechos personales, que son los que nacen de interacciones entre personas. Entonces, si por ejemplo, yo, Denis, tengo una cuenta por cobrar, o sea, alguien me debe dinero y ese alguien es otra persona, mi derecho con él es personal, porque la deuda es de él hacia mí. Los derechos personales no se pueden agregar, pero si, por ejemplo, como el caso de Lupita tiene una tierra que tiene derechos reales, los derechos reales sí se pueden aportar. Prestaciones a favor propio que debe otorgar otra persona y cuentas por cobrar, esos son básicamente los casos más claros de derechos personales. Y derechos personalísimos como el nombre, la nacionalidad y otros entregados al individuo que vienen en la Constitución, que son de ustedes, y aunque son de ustedes, nadie los puede tocar, ni ustedes mismos. O sea, ustedes no pueden renunciar a su nombre o regalar el nombre. Lo pueden cambiar, pero siguen teniendo un nombre. Y las cosas infungibles, con sus ciertas excepciones. Las cosas infungibles son las que no están en el mercado porque no existe otra igual, como por ejemplo el cuadro de la Mona Lisa. Ese es un bien infungible porque no hay otro. O sea, no hay otro que puedas decir, oye, pues aquí tengo uno igualito, ¿no? Hay reproducciones, pero no existe el original. Ojo, con el arte en particular sí hay excepciones porque sí pueden haber fideicomisos dedicados al arte y a las ciencias. Y lo tocaremos más adelante. Pero la regla general es bienes reales y derechos reales, con todo gusto. Derechos personales no se puede. Ahora, ¿qué otros tipos de fideicomisos hay? Porque hablábamos de que aplican a muchas ramas del derecho. Existen los fideicomisos en garantía, que son los que son creados para proteger activos para responder de una obligación. Digamos que yo tengo una obligación contra mi acreedor y lo que le digo es, oye, en este momento no puedo pagarte, pero vamos a constituir un fideicomiso en el cual yo voy a aportar, no sé, mi casa, y si en determinado tiempo o determinadas, logradas ciertas circunstancias, no te puedo pagar, te la adjudicas. Lo mismo son las hipotecas, pero si ven, una hipoteca hace el mismo efecto, es garantizar una obligación a favor de un tercero, pero también se puede hacer vía fideicomiso. Los fideicomisos de administración, que son los más populares y son en los que operan las desarrolladoras inmobiliarias, garantizan la custodia y la operación de los bienes, como decíamos hace un rato. La desarrolladora no le va a meter el capital humano, financiero y de todos tipos si no tiene la certeza de que se le va a redituar. Igualmente, Lupita no va a desprenderse de la titularidad de la tierra si no tiene la certeza de que le van a pagar. Entonces, para eso son los fideicomisos de administración. Hay fideicomisos familiares, como por ejemplo, asegurar el pago de la universidad de mis hijos, que este es más común de lo que parece, y los americanos lo utilizan mucho, los norteamericanos, bueno, los estadounidenses, bueno, todos también somos norteamericanos, lo utilizan mucho, en el que hasta que mi hijo cumpla 21 años de edad, va a poder tocar ese dinero, pero no se le va a entregar, se le va a depositar, él va a decir dónde quiere estudiar y la fiduciaria va a pagar su colegiatura. Ese es un fideicomiso familiar y son muy comunes. Y ojo, son muy prácticos, porque así si ustedes tienen la intención de generar un ahorro para el futuro de la educación o la salud o situaciones que todavía no tienen muy claro si van a ocurrir o no, el fideicomiso es muy buena opción, porque una vez que ustedes le instruyan a la fiduciaria que, oye, este dinero que yo voy a estar depositando no se puede tocar para absolutamente ninguna otra cosa, excepto para la universidad de mis hijos, la fiduciaria tiene la obligación, hasta con ustedes, de hacerlo valer, y no van a poder sacar un solo peso si no es para pagar una colegiatura, como pasa con las Afores. Aunque tienen retiros provisionales, la regla del Afore es tu dinero, pero no lo vas a poder tocar hasta que te retires. Entonces, ese tipo de bloqueos te ayudan a tener certeza en el futuro, porque pues la vida es muy caótica y los imprevistos están a la vuelta de la esquina. Y por último, existen los fideicomisos empresariales, que son los que con la mayoría de las veces con la misma intención de generar, de hacer que una tierra tenga cierto producto. La verdad de las cosas es que sí se traslada completamente el dominio. Y ahorita vamos a entrar a ese tema porque los fideicomisos empresariales y los de administración tienen efectos fiscales que son importantes conocer para el desarrollo inmobiliario. Pero a grandes cuentas, las 4 grandes familias de los fideicomisos son para garantizar, para administrar u operar, para el patrimonio familiar y para el sector empresarial. Esos son los 4 grandes fideicomisos.
Ahora, ¿por qué es muy bueno tener un fideicomiso? El primero es porque es una figura típica, es decir, está regulada por la ley. No es una situación que te tengas que inventar, hay una ley que tiene un apartado específico para ese contrato. La segunda, no cualquiera puede ser fiduciario, son instituciones reconocidas por la ley, lo cual te da certeza porque todas las instituciones que pueden ser fiduciarias tienen que tener un permiso para operar. No cualquiera puede hacer una SOFOL, no cualquiera puede hacer una institución de crédito. Tienes que tener una autorización de la Comisión Nacional Bancaria, entonces eso, y de valores. Entonces eso ya tiene ya te da una certeza de que quien le vas a depositar tu patrimonio no es chuchita. Es un acuerdo de voluntades por lo que se establecen condiciones de qué y cómo se protegerá el patrimonio, porque recuerden que el propósito principal del fideicomiso es dar confianza, es que se cumple un objetivo. Es obligatorio que sea en instrumento público e inscrito en el registro público para el caso de fideicomisos inmobiliarios. La ley no obliga que sea en instrumento público e inscrito en el registro público para fideicomisos de bienes muebles. Pero para los efectos de esta plática, un fideicomiso sí o sí tiene que estar en escritura y estar inscrito en registro público, lo cual, como lo vimos empezando la sesión, lo hace perfecto y oponible a terceros. Entonces es una buena figura, es una buena protección. Los fideicomitentes pierden la propiedad de las cosas porque se desprenden de ella, pero ganan derechos. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. Hay efectos financieros, jurídicos y fiscales variados, y por variados me refiero a que para que vean el fideicomiso es un lienzo en blanco y dependiendo los colores que tú utilices, van habiendo ciertas consecuencias de derecho que pueden ser hasta productivas o pueden generar ahorros o pueden generar diversos beneficios fiscales. Depende mucho del tipo de fideicomiso y el patrimonio del que estemos hablando. Pero en general la parte que lo hace ventajoso es de que es un instrumento muy maleable. Es un instrumento que permite la creatividad a la hora de desarrollarlo y el hecho de que sea maleable no lo hace menos certero. Sustituye la figura tradicional de adquirir cosas para luego destinarlas a fines. Eso es algo también muy importante porque uno podría decir, bueno, pero es que si la desarrolladora tiene dinero, ¿por qué no mejor le compra a Lupita la tierra y ella se hace bolas? Sí, eso está bien, o sea, ahí es la manera tradicional de hacer las cosas, pero no siempre contamos con el capital. No siempre contamos con el capital para pagar cientos de millones de pesos en 10 hectáreas que son zona protegida. Entonces, quiero esos 10 millones de pesos no destinárselos a comprar la tierra, sino a desarrollarla. Entonces, el fideicomiso viene a sustituir la necesidad de gastar en comprar para luego desarrollar. Y por último, pueden destinarse a temas futuros, inclusive post-mortem, como hablábamos de los fideicomisos familiares. Entonces, esas son las ventajas que en nuestro parecer son las más atractivas para tener al fideicomiso siempre en el radar. Otra vez, es uno de un abanico de opciones, pero el fideicomiso es un instrumento particularmente bueno. Ahora, retomando un poquito, recuerdan que cuando hablábamos de qué son los fideicomisos, establecíamos que, entre otras cosas, son una ficción jurídica. ¿Qué es una ficción jurídica? Nosotros la definimos como una situación de derecho que no está propiamente o correctamente regulada, es decir, es alegal, no ilegal, sino alegal, que significa que no hay ley, o no es reconocida por una norma como tal, y aún así se le da un valor y un efecto. Lo que les quiero decir es que en el derecho hay cosas que no están específicamente reguladas, pero que por la costumbre, por su practicidad o por la resolución de determinadas autoridades judiciales, esos eventos, aunque no están en una ley, tienen carácter de cosa jurídica real y por ende tienen efectos de derecho. En el fideicomiso, aunque el fideicomiso sí es una cosa jurídica porque está en la ley, nosotros nos hacemos esta pregunta, que si el fideicomiso es un contrato, no una persona, que ya lo dejamos claro, ¿por qué tiene que tener RFC cuando es empresarial? Les platico rápido cuál es el contexto del tema. Si uno constituye un fideicomiso empresarial, es decir, en el que hay enajenación, transmisión de un inmueble, la fiduciaria tiene que dar de alta la operación en Hacienda y pagar los impuestos a tu nombre. Entonces, le damos como un tratamiento de persona moral, pero no es una persona moral. Entonces, el tema es enredado para la interpretación jurídica, pero ese tipo de situaciones donde algo es y no es al mismo tiempo se les llama ficciones jurídicas. Y hay muchas ficciones y todos los días se descubren nuevas. Otro ejemplo de la ficción jurídica es la asociación en participación, que es un contrato que se le conoce en la tradición americana como joint venture. Y el joint venture es un contrato que se establece por el cual una persona concede a otras que le aporten bienes o servicios
una participación en las utilidades y en las pérdidas de un negocio. Y la asociación en participación no es persona moral porque no tiene personalidad jurídica, ni razón social, ni denominación. Y aún así, el SAT te obliga a dar de alta a las personas, ficciones como el fideicomiso y la asociación en participación como RFC. Entonces, digo, con un RFC como si fueran personas morales. Entonces, básicamente, en resumen, el tema es el fideicomiso en la parte fiscal es una parte medio ficticia, pero eso no significa que sea menos legal. Simplemente esto es porque cuando empiecen a adentrarse al universo de los fideicomisos, que se los recomiendo, sobre todo como corredores inmobiliarios, muchas veces van a poner a la disposición del mercado productos que están fideicomitidos. Y en las estructuras del fideicomiso van a encontrar que se habla mucho de que es una ficción jurídica. Eso es, pero lo único que quiero que entiendan es qué es. La ficción jurídica, otra vez, es una situación que no es ilegal, pero que no está correctamente regulada, pero que por la práctica y otros factores se le da el carácter de ley. Ahora, y por último, vamos a hablar un poquito de los efectos fiscales del fideicomiso inmobiliario. No vamos a entrar en tema de cálculos, ni determinar las bases gravables, eso déjenselo a los contadores. Vamos a entender cuáles son los efectos de origen de un fideicomiso inmobiliario. Para esto necesitamos platicar de 4 conceptos y los vamos a tocar aquí. No se espanten si no terminan de acuñarlos. Estos conceptos hay que estudiarlos con calma, pero ténganlos presentes. Y el primero de ellos es la enajenación. Enajenar se define simple y sencillamente como trasladar el dominio de algo a otra persona. Cuando te venden una tele, te la enajenaron. Cuando te donan una tele, te la enajenaron. Cuando te dan, te la dan en dación de pago para responder a una deuda, te la enajenaron. Enajenar es algo es mío y se lo doy a alguien más. En concepto de que es completamente punto y aparte. Otra figura que hay que conocer es el impuesto al traslado de dominio. Lo ponemos que el SIC, que significa sin intención de corregir, porque ese es un impuesto estatal y además en cada estado se llama diferente. Aquí en Querétaro se llama impuesto al traslado de dominio, en Jalisco se llama impuesto a la enajenación de bienes inmuebles. El punto es de que ustedes seguramente lo han visto y es un impuesto que cobra el estado cada vez que alguien enajena un inmueble. Ese es un impuesto local. Otro impuesto que no es local, sino federal, es el impuesto sobre la renta, el mentado ISR, que es un tributo de índole federal resultante de un porcentaje de las ganancias de una persona. El impuesto sobre la renta antes se le llamaba el impuesto sobre la riqueza, porque si tú tienes 5 pesos e hiciste cosas para ya no tener 5 pesos, tener 6 pesos, tienes una ganancia de 1. Y eso significa que generaste riqueza. No más que el concepto de riqueza suena medio medieval y lo cambiaron por renta por un tema de prácticas. Pero el impuesto sobre la renta básicamente es pagar una parte de lo que tú generaste como riqueza a la federación. Y por último, este concepto es muy importante en los fideicomisos inmobiliarios, es el derecho de reversión. Es una facultad y es potestativa, es decir, la puede ejercer la persona que la tiene de recuperar bienes previamente enajenados en un fideicomiso. Vamos a entrar, les voy a poner un caso práctico donde estos 4 conceptos entran en vigor. Otra vez, fideicomitentes azules, fiduciarias rojas, patrimonio fideicomitido naranja, ¿sale? Está, ¿cómo le llamamos? Rosita. Rosita tiene su tierra y la va a aportar a un fideicomiso, por eso es naranja, porque es un patrimonio fideicomitido a una institución fiduciaria que en contra le va a dar un derecho, va a decir, oye, ya no eres tú el propietario, pero ahora eres fideicomitente y también si quieres puedes ser fideicomisario. Entonces, salió la tierra de tu patrimonio, como se ve ahí, pero entró a tu patrimonio un derecho. Y están en bolita porque, de hecho, el patrimonio de una persona jurídicamente, técnicamente se le llama esfera jurídica. El patrimonio estaba en tu esfera jurídica, salió y ahora entró a tu esfera jurídica un derecho que te concede la fiduciaria. Entonces, vamos a desglosar esta operación. Lupita, al aportar bienes inmuebles a un fideicomiso, FICO es como lo llamamos, se enajenan y como ya quedamos, la enajenación genera impuesto al traslado de dominio. Entonces, por el simple hecho de aportar un bien al fideicomiso, pagas impuestos o deberías pagar impuestos. Hay excepciones y ahorita las vamos a tocar. El Código Fiscal de la Federación, que lo considera una enajenación y por ende tiene efectos para el ISR. O sea, no solo enajenar un bien te genera impuesto al traslado de dominio,
sino que también te puede generar un impuesto a pagar, un ISR a pagar, a menos que la persona pueda reclamar el derecho a readquirir los bienes. Eso es el derecho de reversión. Y para que nos quede un poquito más claro, vámonos al código. Dice el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación que se entienden por enajenación de bienes toda transmisión de propiedad, aún en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. Ya saben que la reserva de dominio seguramente es una figura que han visto. Puedes elegir cuando tú haces una venta y no te han pagado la contraprestación total, puedes elegir gravarlo con una hipoteca o reservar del dominio, y el efecto de los dos es el mismo, es que te paguen, es garantizar que te paguen. Pero en los fideicomisos, como lo dice la fracción quinta, puede haber ocasiones donde en el acto en el que el fideicomitente, que es el azul, es el que entrega, designe o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, y siempre que no tenga derecho a readquirir los bienes, es una enajenación y por ende genera traslado de dominio e ISR. También en el acto en el que el fideicomitente, teniendo el derecho de revertir, lo pierda, si se hubiera reservado ese derecho, también es enajenación. Entonces, básicamente, el derecho de reversión es la facultad que tiene Lupita de, sin mayor oposición, poderle decir al fideicomiso callitos con las cosas. Yo lo aporté al fideicomiso, pero me reservo mi derecho de unilateralmente reclamarlo de regreso. Ese es el derecho de reversión, está considerado en la normativa. ¿Y cuál es la importancia? Guardártelo omite dos cosas. Omite que sea una enajenación para efectos del impuesto al traslado de dominio y omite que sea una enajenación para efectos del ISR. Entonces, los fideicomisos de administración no empresariales que ustedes van a ver durante el transcurso de su ejercicio profesional, se van a dar cuenta que inclusive en la misma carátula del fideicomisos, en el primer renglón de la escritura, siempre va a estar, este tipo de fideicomisos van a decir, es un fideicomiso de administración no empresarial con derecho de reversión. Es decir, las personas que aportan las cosas pueden en algún momento pedirlas de regreso. Si ese es el supuesto y ese derecho no lo pierdes, como establece la fracción B el inciso B de la fracción 5 del 14, si mantienes ese derecho de reversión libre, entonces no generas impuestos. No pagas traslado de dominio y no generas ISR. Pero tienes que mantener ese derecho. Entonces, esta es una figura clarísima porque es un parteagua entre que exista un efecto fiscal de pago o no, que básicamente es y es una parte, no son enchiladas, porque por ejemplo en Querétaro el impuesto al traslado de dominio es del 5 al 7% del valor de operación. Si es una propiedad de $1,000,000 de pesos, el 5% por aportarla, y además es desembolsarlo, no es agradable para nadie, ¿no? Y además el ISR que podría generar. Entonces, en resumen, el derecho de reversión lo van a ver ustedes. Estúdienlo, pregúntenle a sus contadores cómo se calcula, pero la parte importante es, si una persona se lo reserva y está bien protegido, no le va a generar impuestos esa operación a la persona que lo aporta al fideicomitente. Y por último, ¿qué fideicomisos están prohibidos por la ley? Están prohibidos los fideicomisos secretos. Seguramente les ha de sonar mucho que el gobierno federal estaba alegando que había unos fideicomisos que quién sabe para qué se usaban. No eran fideicomisos secretos. O sea, eran fideicomisos públicos, pero un fideicomiso secreto es en el que se pretende que no se revele ni quién lo aporta, ni quién es el beneficiario, ni cuáles son las cosas que se van a aportar al patrimonio. Esos son ilegales. O sea, no puede haber un fideicomiso donde preguntes, oye, ¿y de quién era la casa? No te puedo decir. Eso es ilegal. También aquellos en el cual se concedan a diversas personas sucesivamente derechos a la muerte del anterior. Es decir, que si ahorita a mí mi papá me da un fideicomiso para comprar una casa y si yo me muero, mis hijos se les queda. Eso es ilegal a menos que se realice en favor de personas que estén vivas o concebidas y a la muerte del fideicomitente. Lo que no podemos hacer en un fideicomiso es decir, oye, mi papá me dio un fideicomiso para comprar una casa, digamos, y cuando yo quiera, le voy a decir al banco qué casa quiero y el banco la va a pagar por mí. Ok, pero yo ahorita no tengo hijos, pero si vamos a establecer en el fideicomiso que si llego a tener hijos, ellos son los beneficiarios. Eso no puede. Tienen que existir ya. Y la ley considera que una persona existe cuando esté viva o ya esté concebida.
Y por último, aquellos cuya duración sea mayor de 50 años, a menos que sean para el mantenimiento de museos de carácter científico o artístico que no tengan fines de lucro. Eso sí es muy normal. El Estado genera un fideicomiso para que todas las personas que quieran visitar, no sé, el Papalote, Museo del Niño, que este es privado, pero vamos a poner el ejemplo, ¿no? Puedan hacerlo y el Papalote va a utilizar los recursos de ese fideicomiso para que siempre esté operando. Ese es un ejemplo de un fideicomiso que sí puede existir. Pero esas son como las tres oposiciones de los fideicomisos, si ven, son muy específicas. Entonces, cuando vean un fideicomiso, importantísimo que se fijen en la duración, porque si ocurre que ustedes pueden llegar, oye, me cayó una propiedad, voy a vender 20 hectáreas cerca de un manglar. Ay, están en fideicomiso. Órale, como ya fui al curso de Rense, ya sé qué son y más o menos cómo identificarlos. Ojo con la vigencia, porque si la vigencia del fideicomiso tiene más de 50 años, por ley, el fideicomiso se debió haber extinguido. Y si no lo extinguen las personas que lo hicieron, al momento que vayan a hacer operaciones de compraventa, el Estado te va a decir, primero extínguelo y luego haces la operación. Entonces te atora. Ya tienes amarrada la operación y te dicen, no lo puedo protocolizar porque incumple con el 394. Entonces, cuando vean los fideicomisos, no es tan común, pero tampoco es imposible. Entonces, por favor, fíjense en la vigencia. Siendo todo en este momento, les agradezco muchísimo su atención, así que me pongo a sus órdenes para un espacio de preguntas y pues con algo de suerte poderles dar algunas respuestas. Voy a autorizar la... ¿cómo le hago? Para que todo el mundo pueda abrir su micrófono. Denme un segundito porque soy medio neófito con esto del Zoom. Aquí está. Participantes. De acuerdo. Les pido un favor, el que quiera hacer una pregunta, ya sea Neximo, nuestros amigos de Neximo o los particulares, pueden comentarlo en el chat para darles pedirle al sistema que les silencie el micrófono. Ok, entonces le voy a poner, te voy a solicitar. Les debe llegar un mensaje anéximo de para que habiliten su micrófono. ¿Ahí nos escuchan? Sí. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Carla. Tengo yo una pregunta. Tenía entendido que el fideicomiso tenía una duración hasta de 99 años. ¿Esto no es correcto o aplica en el caso del inmobiliario nada más? Ahí lo que está ocurriendo es que tenemos una situación, una ficción jurídica, porque el código es muy claro. Aquellos cuya duración sea mayor de 50 años, cuando se designe como beneficiario a una persona moral que no sea de derecho público o institución de beneficencia. Si el fideicomiso que se constituyó por 99 años no tiene de beneficiarios a empresas, entonces sí puede tener más de 99 años. Lo que hay que revisar es cómo se constituyó. Porque el fideicomiso puede decir, sí es de 99 años, pero los beneficiarios son puros particulares. O sea, no son personas físicas, son personas morales, son personas físicas. Ahí le damos la vuelta a la prohibición. Hay que ver quiénes son los beneficiarios actuales. Y si hay empresas, no puede durar mayor. O sea, el instrumento puede decir durará 99,000 años, pero su vigencia real son 50. Ok, gracias. Por nada. A ver, no sé cómo formularla, lo de los fideicomisos para los extranjeros. ¿Cómo aplica estos fideicomisos? ¿Cuál es el objeto de que los extranjeros que quieren comprar aquí en México tengan que sacar un fideicomiso? Perdón, me costó un poquito de escuchar a la señorita. No sé si me podría hacer el enorme favor de acercarse al micrófono. Gracias. Buenas Hola. tardes. Hola. La pregunta que tengo es respecto al fideicomiso para cuando un extranjero quiere comprar en México. ¿Para qué sirve o qué le garantiza él y por qué se debe usar un fideicomiso? Ahí te va. Esa es muy buena pregunta.
El artículo 27 de la Constitución Federal, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los extranjeros no tienen autorización de comprar tierra en México. La tierra es de los mexicanos, pero maneja una serie de excepciones para lograrlo, y una de ellas es que el extranjero solicite una autorización a la dependencia correspondiente, que en este caso es la Secretaría de Relaciones Exteriores, para poder adquirir tierra. Y esa prohibición es tanto para personas físicas como para personas morales extranjeras. Lo que se hace con el fideicomiso cuando tienes un extranjero que quiere comprar 10 hectáreas en tu zona para hacer un desarrollo turístico es que le intentan dar la vuelta a esta disposición, porque técnicamente el extranjero nunca compró la tierra, por ende no está incumpliendo con el 27. Lo que está haciendo es que se está incorporando un fideicomiso mexicano en el cual alguien más va a aportar la tierra y el extranjero seguramente aportará el capital. Entonces, entramos en el ejemplo de Lupita y Denise, en el que los dos aportan a una figura independiente la tierra y el capital y el know-how para el desarrollo, pero eso no significa que el extranjero sea dueño. El extranjero es fideicomitente para efectos de lo que él aporta, que muchas veces es el billete, y fideicomisario para que pueda aprovecharse de los productos o beneficios de ese fideicomiso. Pero esa figura básicamente es una figura para esquivar la prohibición del 27, es muy usada y no está mal, porque uno de los requisitos para que esa empresa, ese extranjero pueda realizar este tipo de actos es que tiene que someterse a la legislación mexicana. Hay una cláusula que ustedes verán en sus contratos de compraventa y fideicomisos que se llama cláusula Calvo. Y lo que dice la cláusula Calvo en términos del artículo 15 de la Ley de Inversión Extranjera es que si un extranjero quiere hacer una operación en México, no puede invocar la ley extranjera cuando le convenga. Tiene que invocar la ley nacional y considerarse nacional para los efectos de esa interacción. Entonces, no es un gran requisito. Lo que le están diciendo al extranjero es, oye, ¿quieres invertir en México? Bienvenido, lo puedes hacer de propia cuenta, en términos de los permisos que tienes que obtener en el 27, o mediante un fideicomiso, pero que seas de inserte país aquí, no significa que puedes hacer valer o tratar de invocar tu ley de origen. Tienes que invocar la mexicana. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Por nuestra parte todo, gracias. ¿Nos van a dar la graduación? ¿Dónde lo grabó? No sé. ¿Grabó la presentación, Lick? Sí, perdón, si la pregunta fue si la vamos a transmitir, la respuesta es sí. De hecho, estamos grabando para subir a redes sociales, pero con todo gusto vamos a subir en nuestras redes sociales una liga para que puedan descargar estas plantillas y puedan tomarse el tiempo de estudiarlas de nuevo. Sí, porque es mucho. Perfecto, muchas gracias. Para servirles. De acuerdo, entonces, si no hay preguntas, ¿no vemos más preguntas? No. Muy bien, pues de nuestra parte es todo. Les agradecemos muchísimo el tiempo que nos destinaron. Esperamos les haya gustado esta plática. Les repito, para nosotros en Rense nos gusta hacerlas lo más amenas posibles. Quedamos a sus órdenes en los datos de contacto que a continuación les exponemos. En nuestro correo electrónico, visiten nuestro sitio rense.mx para que conozcan los servicios que les proveemos. Y sin otro comentario, la licenciada Melissa y un servidor les deseamos buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima. De acuerdo.